Padre Celestial, muchísimas gracias, Señor, por esta oportunidad, Señor, que nos da nuevamente de estar aquí en este lugar, para que juntos como hermanos, Señor, te alabemos, te glorifiquemos, te exaltemos, Señor, como lo hemos hecho en esta tarde, Padre, ofrecerte a ti adoración y alabanza como tú eres digno de recibirla, Señor. Ahora te rogamos, Señor, que en este tiempo seas tú dándonos a nosotros, Señor, palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Nuestro Señor Jesucristo lo dijo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Nosotros confiamos plenamente, Señor, en la verdad de las Escrituras, un libro que ha trascendido todos los tiempos, un libro amenazado que han tratado tantos hombres de quemarlo, de destruirlo, Señor. Sabemos que ha sido un libro muy atacado y aún así se mantiene, un libro más traducido de la historia, más vendido de la historia, porque sabemos, Señor, que es palabra de Dios. Te rogamos que sea usted, Señor, enseñándonos su palabra, aplicándola a nuestras vidas, que todo lo que se hable en esta tarde sea su palabra, Señor. Guárdanos, ayúdanos, Padre bueno, en nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, hoy vamos a continuar con la ayuda del Señor estudiando acerca del profeta Amós. Ya habíamos comenzado hace aproximadamente un mes con el capítulo 1 del profeta Amós. Si quieren lo pueden ir buscando ahí en sus Biblias. Sé que es un poco difícil de encontrar. El profeta Amós, entonces, le mencionaba en la última oportunidad que era un hombre de campo, al cual Dios llamó con el propósito de llevar un mensaje, y especialmente hacia el reino del norte, es decir, al reino de Israel. El trabajo que él hacía entonces, como él mismo se define como uno de los pastores de Tecoa, y también se nos dice que él era un boyero, es decir, él era un pastor de bueyes, él pastoreaba bueyes. Y Dios lo llama entonces para que vaya y le lleve su mensaje al pueblo de Israel. Les mencionaba también que el propósito principal o el mensaje principal de Amós era la justicia social. Amós va a hablar mucho acerca de lo que hacían los ricos cuando oprimían a los pobres, y hay algo bien particular. Les mencionaba en la última oportunidad que Amós empieza hablando acerca de las naciones vecinas. Y es como si le extendiera una trampa, porque él, a medida que va hablando de las naciones o de estas ciudades, se va acercando cada vez más hacia el pueblo de Israel. Supongamos que yo llegara aquí y les dijera: traigo un mensaje de Dios para los Estados Unidos, y entonces nosotros aquí, eso sí, juzgue a los Estados Unidos porque son muy liberales, y luego le hablara acerca de Argentina, y un mensaje de Dios contra Argentina. Nosotros, eso, juzgue a los argentinos que son muy orgullosos. Y luego les hablará, traigo un mensaje para los mexicanos, y así por el estilo, son muy idólatras. Y luego hablar acerca de los venezolanos, y ustedes, bien, eso sí. Y no se dan cuenta que cada vez me voy acercando más hacia nuestro país, ¿cierto? Entonces, por eso digo, como si, no estoy diciendo que les tenga una trampa, sino como si él hiciera esto de manera que luego ellos, todo el resto del libro se va a dirigir absolutamente hacia la nación de Israel. Vamos a leer, en la última oportunidad vimos entonces el anuncio de juicio sobre Damasco y sobre Gaza. Y vamos a leer hoy a partir del versículo 9 hasta el capítulo 2, verso 5. Dice la Escritura: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Tiro, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom, y no se acordaron del pacto de hermanos. Prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor.
Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Bosra. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de los hijos de Amón, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Encenderé fuego en el muro de Rabá, y consumirá sus palacios con estruendo en el día de la batalla, con tempestad en día tempestuoso. Y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Prenderé fuego en Moab y consumirá los palacios de Keriot, y morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y quitará el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Esto es palabra de Dios. En la última oportunidad entonces que logramos ver estas 2 primeras ciudades-estado, les mencionaba que cuando se utiliza esta expresión que leímos mucho aquí, donde dice por 3 pecados de tal ciudad y por el cuarto no revocaré su castigo, no significa literalmente que solo tenían 3 pecados y el cuarto era el que ya causó todo el anuncio de juicio, sino que era más bien una expresión hebrea que significaba que ese era el pecado que había rebosado la copa de maldad de Dios. Nuestro Dios es un Dios paciente, y hablábamos acerca de la longanimidad de Dios, esa paciencia extrema de Dios, pero llega un punto en que Dios dice, no más, hasta aquí llegamos. Y eso fue lo que vimos en la última oportunidad. También leímos ese pasaje precioso que está allá en Gálatas capítulo 6, versículo 7, que creo que nos lo sabemos de memoria, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este es un principio que nosotros encontramos no solo en la palabra de Dios, sino en toda la historia. Y creo que es un principio que debemos enseñarle a nuestros niños, el principio de siembra-cosecha. Nosotros constantemente, aunque no lo creamos, estamos sembrando. Estamos sembrando, bien sea algo positivo o bien sea algo negativo. Y encontramos muchos ejemplos en las Escrituras. Por ejemplo, cuando el Señor Jesús pone el ejemplo de estos 2 hombres, uno construye sobre la roca y luego viene la tempestad y la casa se sostiene. Fue un hombre que sembró algo y lo hizo con diligencia y obtuvo buenos resultados. Al contrario, tenemos al que sembró en el primer lugar, el que construyó, en el primer lugar que encontró en la arena, y luego que vino la tempestad, pues simplemente cosechó lo que sembró. También el Señor Jesucristo puso el ejemplo de los talentos, que a uno le dio 5 y este fue, los trabajó, y luego él cosechó. Dice la Biblia que recibió otros 5, el que tuvo 2 también los trabajó, recibió otros 2, y hubo otro que, por decirlo así, no sembró. ¿Y qué pasó? No cosechó. O sembró, podríamos decir, sembró negligencia y cosechó un reproche del Señor. Este principio entonces de siembra-cosecha debemos enseñarlo a nuestros niños. Todas las acciones que nosotros hagamos o que dejemos de hacer traen consecuencias, bien sean entonces positivas o sean negativas, pero lo que nosotros hacemos, nosotros constantemente es sembrar, y a su tiempo vamos a cosechar. Y esto es lo que le pasó a estas 5 ciudades que leímos hoy acerca de Tiro, Edom, Amón, Moab y Judá. Todas estas ciudades sembraron algo y a su tiempo Dios les dio su cosecha, su retribución. Vamos a empezar entonces con la ciudad de Tiro. Desde el versículo 9 leíamos acerca de la reprensión que hace el Señor a la ciudad de Tiro. Dice, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom
y no se acordaron del pacto de hermanos. Ahorita cuando Pachito estaba haciendo la apertura, mencionó Tiro, y por lo general Tiro está acompañada ¿de quién? De Sidón. Eran dos ciudades fenicias, estaban muy cerca la una de la otra, y por lo general van mucho de las manos. Aquí hay unos historiadores que dicen que puede ser que estos tirios, por conveniencia, por egoísmo, al parecer entregaron a sus propios hermanos de Sidón al rey de Edom en alguna de las tantas campañas militares que se han dado en la historia. Pero otros también han sugerido que pudo haber sido a los judíos. Recordemos que en tiempos del rey David había un rey en Tiro que se llamaba Hiram, y ellos hicieron un pacto con David y tenían una relación bilateral muy buena. Entonces no se sabe si fue a Sidón o fue a los judíos, pero lo que ellos hicieron fue que entregaron a un pueblo, a Edom. ¿Y por qué lo hicieron? Por pura conveniencia. Nosotros hoy en día estudiamos, cuando vemos las noticias, escuchamos alguna expresión que significa relaciones bilaterales. Son relaciones que tienen los países entre sí de cooperación, y esto lo hace con beneficios para ambas partes. Por ejemplo, Colombia tiene una muy buena relación con los Estados Unidos, tienen tratados de libres comercios, y constantemente Colombia recibe ayuda de Estados Unidos para muchas cosas, para la agricultura, para los ejercicios militares y todas estas cosas, porque también a Estados Unidos le conviene tener un socio como Colombia. Colombia está muy bien ubicado geográficamente en Centroamérica, tiene acceso a Centroamérica, Suramérica, tiene 2 mares. Y está bien cada uno sacar provecho de estas situaciones, entre países, entre ciudades. Pero lo que hicieron estos tirios al parecer ya iba en contra de los derechos humanos. Entregar a un pueblo, a Edom, por pura conveniencia. ¿Por qué les digo conveniencia? Vamos a mirar lo que dice la Escritura en Ezequiel capítulo 27. Pachito les puso una tarea de leer los 4 evangelios, yo les voy a poner otra. Si quieren, se leen en sus casas todo el capítulo 26, 27 y 28 de Ezequiel. Está hablando acerca de la ciudad de Tiro y anuncio de juicio hacia la ciudad de Tiro por todas las cosas que esta ciudad hacía. Pero en Ezequiel 27 vamos a mirar, Pachito también mencionó algo ahorita en la apertura, que era Tiro y Sidón eran ciudades ¿qué? Costeras. Y al usted tener mar, usted tiene la posibilidad de importar y de exportar sus mercancías. Hoy en día la gente se burla mucho de Bolivia en ese sentido, que porque Bolivia no tiene mar. Porque claro, el mar a un país le da acceso económico a otras economías, le da esta posibilidad. Y Tiro era un centro de comercio muy grande en la antigüedad. Importaban y exportaban de toda clase de productos. Vamos a leer desde el versículo 12 en Ezequiel 27. Ezequiel 27, versículo 12 dice: Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias. Javán, Tubal y Mesac comerciaban también contigo, con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias. Los de la casa de Togarma con caballos y corceles de guerra y mulos comerciaban en tu mercado. Los hijos de Dedán traficaban contigo, muchas costas tomaban mercadería de tu mano, colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos. Mira el versículo 16. Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos, y mire con lo que pagaban los edomitas: con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes venía a tus ferias. De manera que Edom
era un cliente muy bueno, un cliente preferencial para los tirios. Y entonces ellos, en busca de mantener a ese cliente, de dar ese trato preferencial como hoy en día se da en muchos negocios, si hay un cliente bueno, pues el dueño del negocio quiere mantener a ese cliente, pero entonces ellos lo que hicieron, que por conveniencia entregaron a todo un pueblo, a los edomitas. Este fue el pecado de Tiro, la conveniencia, el egoísmo. No les importó traficar con personas con tal de mantener a ese cliente principal. Y saben qué, hermanos, nosotros nos podemos llegar a parecer mucho a los tirios cuando nosotros ponemos las cosas de nosotros por encima de los demás. Cuando a nosotros no nos importa el dolor de nuestro hermano. O cuando nosotros, por ejemplo, tenemos la posibilidad de ir a evangelizar y no lo hacemos por algo egoísta, porque quiero quedarme haciendo dinero. No es porque le toque trabajar, sino porque él se ofrece a trabajar para ganar dinero. Muchas veces cuando nosotros ponemos las cosas de nosotros por encima de los demás, nos parecemos también a los tirios. Cuando en la Escritura encontramos que nosotros qué debemos hacer con los demás, debemos estimarlos a los demás, dicen Filipenses, como superiores a nosotros mismos. Estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. ¿Cuál es entonces el anuncio que le hace el profeta Amós a esta ciudad? En el versículo 10, prenderé fuego en el muro de Tiro y consumirá sus palacios, fuego, juicio. Y en tiempos de Nabucodonosor la ciudad de Tiro fue muy destrozada, pero en los tiempos de Alejandro Magno, por ahí en el 300 aproximadamente antes de Cristo, Alejandro Magno dice allá en Ezequiel también, en esos capítulos que les dije, que Dios le dice que va a dejar a Tiro como una peña lisa. Y en los tiempos de Alejandro Magno, es increíble, pero Tiro llegó a ser literalmente como una peña lisa. Arrasaron con absolutamente todo, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Judas también es otro ejemplo de pensar en sí mismo antes que los demás. Por 30 piezas de plata entregó nada más y nada menos que al Salvador del mundo. Por eso es que dice la Escritura, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, en primer lugar está la ciudad de Tiro. El pecado fue la conveniencia, el pecado fue el egoísmo, pensar en ellos mismos sin importar entregar a sus hermanos, que como les digo, no se sabe si fue a los sidonios o a los judíos, pero había un pacto y ellos lo rompieron porque les importaba primeramente las cosas de ellos. Es lamentable esto. En segundo, la segunda ciudad que aparece ahí, que leímos hoy, que dice en el versículo 11, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Edom, y por el cuarto no revocaré su castigo. Ahorita era Edom el que le entregó los tiros, le entregaron a ellos, y ya aquí Dios va a juzgar también a Edom. Y por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado el rencor. El pecado entonces de los edomitas fue el rencor, el pecado de los edomitas fue la venganza. Sabemos por las Escrituras que Edom fue un país que nació de la descendencia ¿de quién? De Esaú. Esaú fue hermano de Jacob. Recordemos que incluso cuando la mamá tiene a estos 2 bebés, ella sentía que ellos combatían dentro de ellos y le pregunta al Señor, ¿qué pasa aquí? Y Dios le dice, lo que pasa es que hay 2 naciones en tu seno. Una era la nación de Israel y otra era la nación de Edom. ¿Cómo obtuvo Israel la primogenitura? ¿Se acuerdan?
con engaño, que se confabula con la mamá y se disfraza y se pone hasta piel de cabra para parecer peludo como su hermano, y obtiene la bendición de su padre. ¿Cómo quedó Esaú después de esto? Enojado, furioso, al punto que dice: cuando se muera mi papá, yo lo voy a matar. Que ahí es cuando le toca a Jacob huir, y le toca quedarse por muchísimo tiempo fuera de su casa. Durante todo este tiempo, Esaú le fue pasando ese rencor a su familia, a su generación. Y ese es el peligro del rencor. El rencor es esa ira, ese resentimiento por algunas malas palabras o alguna mala acción que nos hayan hecho a nosotros y que nos dolió mucho. Y cuando nosotros no perdonamos, se va sembrando ese rencor en nuestro corazón. Una persona rencorosa es muy difícil de distinguir, porque el rencor no es algo constante, sino que usted puede ver a una persona feliz, pero en algún momento que recuerda, algo le recuerda a esa persona o a esa empresa que le hizo daño, cuando recuerda eso inmediatamente siente dolor. Esa persona puede estar muy contenta, apenas le escucha ese nombre, escucha a esa persona, inmediatamente le cambia el semblante. Ese es el peligro del rencor. Mientras leía acerca del rencor me encontré una ilustración muy hermosa. Decía este estudioso que el rencor hablaba de que la persona rencorosa es como el rumiante. Sabemos que las vacas son rumiantes. Las vacas van, comen pasto, y luego al rato van y se sientan y vuelven y devuelven lo que ya habían tragado, y vuelven y lo mastican, vuelven y lo tragan, regurgitan, vuelven y lo hacen. Y eso pasa con el rencor. El rencor se va por un tiempo mientras estamos ocupados en alguna situación, pero luego cuando regresa, nuevamente nos causa dolor. Y el problema con Edom, y el problema que nosotros podemos heredar a nuestros hijos, a nuestros familiares, si tenemos rencor, es que nuestros hijos se van a dar cuenta de eso. Y si les contamos lo que pasó, ellos también van a ir guardando eso. Y puede ir pasando de generación en generación. Y es algo que nos va a hacer daño, no solo a nosotros, sino a las futuras generaciones. Y esto fue lo que pasó con Edom. Edom, al parecer, durante todo este tiempo, al verse engañado así por su hermano, todo su pueblo se dio cuenta de lo que hizo. ¿Y saben qué es lo más paradójico? Que ellos se reconciliaron. Jacob y Esaú, al mucho tiempo, se encontraron, se reconciliaron, se perdonaron, pero quedó esa semillita sembrada en las generaciones. Y mire lo que llegaron a hacer los edomitas. El profeta Abdías, es un solo capítulo, está ahí después de Amós. Abdías habla mucho acerca de Edom. Mire lo que dice Abdías, el versículo 11. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Estos edomitas tenían tanto rencor por los judíos, que cuando ellos estaban pasando por una mala situación, ellos se alegraban. Y eso es cruel, eso es algo muy cruel. Se parece a la persona que presencia un accidente de tránsito y en lugar de ir a ayudar, vayas a esculcarle los bolsillos a ver qué trae, ¿ha pasado o no? Asimismo eran estos edomitas.
En el día de su infortunio, cuando ellos estaban pasando por calamidades, cuando ellos fueron robados, cuando fueron llevados en cautiverio, ellos se alegraron por eso. Y no solo se alegraron, mire lo que dice el versículo 13: no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Ellos ya habían llevado ya los ejércitos sitiándolos a ellos, y si quedaba alguna cosita llegaban los edomitas y los acababan de robar. Verso 14: tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. ¿Se dan cuenta de la crueldad y lo que produce el rencor? El rencor a primera vista pareciera algo pasable, pero el rencor después puede traer todas estas cosas: robo, muerte. Cuando los judíos, cuando Nabuzaradán, que fue el capitán de Nabucodonosor, estaba tomando la ciudad, si se daban cuenta los edomitas que había quedado alguna gente escondida por ahí en algún coliseo, ahí mismo, Nabuzaradán, venga, aquí le quedó una gente. Eso era lo que estaban haciendo estos edomitas. Ese fue el pecado que rebosó la copa del Señor, el rencor, la venganza. Mucho cuidado, hermanos, con llegar a guardar rencor por algo. Y esto pasa cuando nosotros no perdonamos. Y nosotros tenemos el mandamiento de perdonar como Cristo también nos perdonó a nosotros. Yo estoy seguro que nadie nos ha hecho a nosotros lo que nosotros le hemos hecho al Señor. Y aún así Él nos ha perdonado a nosotros. Y si nosotros no perdonamos, hermanos amigos, vamos a estar haciéndonos daño a nosotros mismos por el rencor. Eso es lo que trae el rencor. Viene con otros pecados de la mano: robar, matar. Todo eso es lo que trae el rencor y que fue pasando de generación en generación. Volviendo ahí a Amós, entonces, el juicio que le anuncia el Señor es que les dice: prenderé fuego en Temán, consumirá los palacios de Bosra. Y ahí en Abdías se nos dice que Edom iba a dejar de ser. Literalmente Edom fue un país que dejó de ser completamente. Hoy en día está la ciudad de Petra, en Jordania. Es una ciudad enclavada en la roca. Si quieren pueden leer todo el capítulo de Abdías. Cómo eran también, además de rencorosos, eran muy orgullosos por esa posición trascendental que ellos tenían. Pero aún así Dios acabó con esta nación por causa de sus pecados, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vamos a pasar ahora a los amonitas. Versículo 13 del capítulo 1. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de los hijos de Amón y por el cuarto no revocaré su castigo, porque para ensanchar sus tierras abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. El pecado de los amonitas fue la codicia y fue la crueldad. Pero esa crueldad vino como consecuencia de la codicia. Hay una historia acerca de un lechero que estaba en un pueblo. Él tenía unas cuantas vaquitas y esto le alcanzaba para surtir a su pueblo de leche. Pero este lechero era muy codicioso. Este lechero empezó a pensar: yo necesito conseguir más plata, quiero conseguirme otra casa, quiero dejar de vender leche, estoy cansado de este olor a establo en esta casa, pero ¿cómo lo hago? Y bueno, y con eso estaba pensando cuando fue un día a llevar la leche al pueblo. Resulta que cuando para él pasar al pueblo que iba a llevar la leche tenía que pasar un puente, un río de esos limpiecitos que nos hablaba Juan ahora. Y cuando pasó por el río pensó:
ya sé qué voy a hacer. Yo mañana a las botellas de leche voy a dejar un poquitico y aquí llego y les echo agua y me la llevo para el pueblo y así voy a hacer más botellas, así voy a ganar más plata. Y bueno, la hizo al otro día y quedó muy contento porque había hecho más botellas y había logrado vender más. Pero entonces, ustedes saben que la codicia nunca se sacia, siempre quiere más y más. Y ella empezó a pensar, ya no voy a surtir solamente este pueblo, sino el otro pueblo. Y ya no le dejó echar un poquito, sino que dejó la leche hasta la mitad. Y así lo hizo. ¿Y qué pasó con la gente? La gente ya se empezó a dar cuenta, ya esto sabe raro, esta leche que era de tan buena calidad, ya sabía agua. Entonces dijeron los del pueblo, vamos a hacer una cosa, vamos a ponerle una trampita, vamos a vigilarlo a ver qué es lo que está haciendo. Preciso, al día siguiente se fueron todos los de la villa y lo vieron allá en el río echándole agua a las botellas. Inmediatamente fueron y lo confrontaron, le dijeron, ¿usted por qué está haciendo? Nosotros estamos pagando por leche y usted nos está vendiendo agua. Y él dijo, la leche es mía, ustedes verán si la compran o no. Todo orgulloso él. Entonces lo que hicieron la gente del pueblo fue, listo, él también tiene que venir aquí a comprar. Y cuando él va a comprar frijoles, le vendieron frijoles con piedras. Y ahí sí se ofendió. Pero vea, ¿cómo así? Ustedes me están vendiendo, yo estoy pagando por frijoles y me están vendiendo piedras. Y ahí le quisieron dar una enseñanza a él, usted está haciendo lo mismo. Y eso es lo que pasa con la codicia. Pero ¿saben qué, hermanos? Estos amonitas no hicieron esto que ya de por sí es malo. Esto lo vi en un cuento español hace poquito con los niños míos y yo les preguntaba, ¿es correcto o es incorrecto? Ellos me decían, es incorrecto, está mal. Y es verdad, está muy mal lo que hacía ese lechero. Pero si eso estaba mal, ¿ustedes se acuerdan lo que hacía Faraón cuando se dio cuenta que el pueblo judío estaba empezando a crecer y a crecer? Él dijo, esta gente después va a ser un problema para mí. Ya sé lo que voy a hacer. Le dijo a las parteras, háganme un favor, cuando las hebreas tengan un hijo, ustedes van a revisar el sexo. Si es mujer, la dejan, y si es niño, lo matan. Eso ya de por sí era cruel, ¿cierto? Pero estos amonitas fueron más allá. Mire lo que dice la escritura que hacían. Para ensanchar sus tierras, abrieron a las mujeres de Galaad que estaban encintas. Recordemos que Galaad, también lo mencioné en la última oportunidad, era una ciudad que estaba al este del río Jordán, era presa fácil para cualquiera, y todo el que quería extender su territorio iba y conquistaba esta ciudad. Pero estos amonitas se dieron cuenta, cuando estas mujeres tengan sus hijos, cuando estos hijos crezcan, van a ser un problema para nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y tomaron la decisión de abrir a las embarazadas para que estos galaditas no tuvieran más hijos y así ellos poder apropiarse de ese territorio. Por esa crueldad, por esa codicia tan vehemente, fue que se rebosó la copa del Señor. Y saben que nosotros también nos parecemos a los amonitas cuando deseamos algo sin medida. Hoy en día se utiliza mucho la expresión ambición. Este es un hombre ambicioso, y lo dicen con connotación positiva. Este es un hombre ambicioso, todo lo que se propone lo cumple. Pero esa ambición, esa codicia hace que las personas logren las cosas que ellos quieren, sin importar pasar por encima de las personas, de la dignidad de las personas. Lo triste y lo común es ver codicia en el mundo, pero es triste ver codicia también en el pueblo de Dios. Es bien triste ver que también hay codicia en el pueblo de Dios. En Miqueas capítulo 2, Miqueas 2, versículo 2. Miqueas le está hablando también al pueblo de Dios y le dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Es triste hoy también ver que en tantas iglesias
que se dicen llamar cristianas y hombres que se dicen llamar pastores tienen una codicia desmedida y añaden casa a casa y no tienen carros cualquiera sino carrazos y codician y cada vez quieren más. Y eso es algo bien triste. Y esto fue lo que trajo también el juicio de Dios a los amonitas. En Sofonías, también hay adelantico, Sofonías capítulo 2, versículo 8. Dice: yo he oído las afrentas de Moab y los denuestos de los hijos de Amón, con que deshonraron a mi pueblo y se engrandecieron sobre su territorio. Dios todo lo ve. Muchas veces creemos que las personas están saliendo con la suya, pero no se van a salir con la suya. Algún día también tendrán que pagar lo que están haciendo las personas que se hacen llamar cristianas y codician desmedidamente. ¿Cuál es entonces el juicio que le anuncia Amós a los amonitas? Encenderé fuego en el muro de Rabá y consumirá sus palacios con estruendo, en el día de la batalla con tempestad, en día tempestuoso, y su rey irá en cautiverio, él y todos sus príncipes, dice Jehová. Esto se cumplió literalmente, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pasemos entonces en cuarto lugar a Moab, empezando el capítulo 2 de Amós. Amós capítulo 2 versículo 1 dice la escritura: así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no revocaré su castigo, porque quemó los huesos del rey de Edom hasta calcinarlos. Esto no era una cremación, no era como hoy en día que las personas le preguntan cuando mueren un ser querido, quiere que lo enterremos, quiere que lo crememos, le ofrecemos tal y tal plan, se lo devolvemos en una cajita de madera fina, lo que sea. Eso no era lo que estaban haciendo los amonitas con el rey de Moab. Esto era pura maldad. Esto era una provocación. Ellos querían demostrar la capacidad militar que ellos tenían y provocan a los edomitas y lo hacen por medio de una afrenta. Todos sabemos que cuando en un pueblo muere alguien principal, las personas quieren honrar la memoria de ese rey o de ese príncipe o de ese presidente. Cuando muere alguien principal, tratan de hacerlo con honores, y muy probablemente eso hicieron los edomitas, pero los de Moab, para provocarlos y demostrar toda su maldad, lo que hicieron fue que desenterraron estos huesos del rey de Edom y los quemaron en una clara afrenta hacia el pueblo de Edom. Era sevicia. No sé si ustedes conocen que hasta el día de hoy por ahí circula un audio de Pablo Escobar, cuando él amenazaba a alguien, lo hacía con una crueldad tremenda. Él decía que si alguien no hacía lo que él quisiera, él decía: le mato a su mamá, a su papá, a su hermano, a su tío, a su abuela, y terminaba con esta frase brutal: y si su abuela está muerta, la desentierro y la vuelvo a matar. Tremenda la crueldad de ese hombre. Pero saben que Pablo Escobar no fue pionero en esto, estos amonitas ya lo habían hecho. Literalmente desenterraron a este rey y lo calcinaron para afrentar, para demostrar esta maldad a ese pueblo de Edom. No era entonces una cremación, no era algo para honrar a ellos, era en una clara maldad, era sevicia pura. Jeremías capítulo 48 también nos habla acerca de anuncio de juicio para Moab. Jeremías 48, verso 1 y 2. Acerca de Moab: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ay de Nebo,
porque fue destruida y avergonzada. Kiriataim fue tomada, fue confundida Misgab y desmayó. No se alabará ya más Moab en Hesbón. No, mire, no se alabará ya más Moab. En Hesbón maquinaron mal contra ella, diciendo: venid, quitémosla entre las naciones. Pero lo que hacían estos moabitas es que maquinaban el mal. Dedicaban toda la capacidad intelectual que Dios les había dado para utilizarla en algo malo, maquinar el mal. Y saben que allá en Proverbios se nos dice que cuando habla de las 6 cosas que aborrece el Señor y aún 7 abomina su alma, una de ellas es los que maquinan el mal. Eso es lo que aborrece el Señor. Ahí mismo en Jeremías 48, el versículo 26, dice: embriagale porque contra Jehová se engrandeció. Cuando nosotros cometemos un pecado contra un prójimo, contra otro ser humano, creemos que solo nos estamos engrandeciendo contra esa persona, pero saben que también nos estamos engrandeciendo contra Dios. Contra Jehová se engrandeció, revuélquese Moab sobre su vómito y sea también él por motivo de escarnio. Verso 29, hemos oído la soberbia de Moab, mire esto, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Nos parecemos a los moabitas cuando somos arrogantes, cuando somos orgullosos, cuando maquinamos cosas que van en contra de la palabra del Señor. Miqueas capítulo 2 versículo 1 también habla acerca de maquinar el mal. Hay un ay en las escrituras para los que maquinan el mal. Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Gracias a Dios que no mucha gente en la actualidad tiene el poder para poder ejecutar el mal que maquinó, porque aunque así fuera, esto sería un desorden tremendo. Pero una cosa piensan los pueblos y otra cosa piensa el soberano de los reyes de la tierra. Salmos 33 versículo 10. A veces cuando veo todo lo que está pasando y toda la agenda global que se está llevando a cabo, cómo todas las naciones están promoviendo cosas que van en contra de la palabra de Dios, matrimonio homosexual, todas estas cosas, y no solo lo promueven, sino que se lo están enseñando a los niños de una manera muy clara, muy abierta. Y todo este plan global lo pone a uno como triste, pensativo, pero luego leo pasajes como estos y me llena de tranquilidad, me llena de paz. Salmos capítulo 33 versículo 10 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El soberano sigue estando sobre su trono. Amén. Por último, vamos a ver entonces la ciudad de Judá. Pero saben que el Señor también les prometió a los moabitas, y el juicio, me llama mucho la atención algo del juicio que le está anunciando. Prenderé fuego Moab, consumirá los palacios de Querió, morirá Moab con tumulto, con estrépito y sonido de trompeta. Y mire el versículo 3. Y quitaré el juez de en medio de él, y mataré con él a todos sus príncipes, dice Jehová. Saben que una de las maneras que Dios utiliza para juzgar un pueblo es quitándole los líderes. Quitando los líderes. Cuando Dios le quita los líderes a una nación, sabemos que donde no hay liderazgo pasa lo que pasó en los tiempos de los jueces. Cada uno hacía lo que bien le parecía y eso se convierte en un desastre total. Ahora sí, el versículo 4: así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Judá
Por el cuarto no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas, les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Menospreciar la Biblia. De pronto hasta aquí nosotros decimos, no, nosotros no somos tan malos como los amonitas, los moabitas, como los tirios, como los edomitas, pero nosotros sí caemos en este pecado frecuentemente. Porque cuando nosotros menospreciamos la palabra de Dios, ¿a quién estamos despreciando? A Dios. Valoramos nosotros las Sagradas Escrituras como lo que realmente son, la palabra de Dios. Muchas veces pasamos simplemente por una mera lectura. Cuando tenemos el mandamiento de la Escritura, meditar en las Escrituras. Cuando Dios le habla a Josué, no le dice, leerás este libro y no. ¿De día y de noche qué? Meditarás en él. Cuando hacemos eso, le estamos dando el verdadero valor a las Escrituras. Cuando solamente le damos una lecturita rápida, 10, 15 minutos en el día, no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos con su palabra. Estos judíos menospreciaron la ley de Jehová, menospreciaron la palabra del Señor. Otra cosa por la cual no nos acercamos a la Escritura es por el pecado. Y si es así, debemos arrepentirnos. Un hombre dijo con mucha verdad que este libro nos mantiene alejados del pecado o el pecado nos mantiene alejados de este libro. Una de dos. Debemos arrepentirnos y confiar en el Señor y volver sin condiciones. ¿Cuál es la consecuencia de menospreciar la palabra del Señor? De rechazar la verdad, creer en las mentiras. Cuando nosotros rechazamos la verdad de Dios, vamos a creer la primera mentira que se nos encuentra. Para terminar, leamos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 20. Habla acerca de la necedad del hombre. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron. Eso es lo que pasa cuando nosotros rechazamos la verdad, la cambiamos por la mentira. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, de reptiles. ¿Se dan cuenta del descenso espiritual del ser humano? Cuando el ser humano rechaza a Dios, cuando el ser humano rechaza a Cristo, empieza a adorar a las criaturas en lugar del Creador. Y eso lo vemos en todos los pueblos. Hay gente que adora cocodrilos, adoran vacas, adoran todo tipo de animales. Y aquí está el descenso. En semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, cada vez va descendiendo más el ser humano cuando rechaza la verdad de Dios. A los amigos que vienen hoy por primera vez, les queremos una vez más extender la invitación. La palabra de Dios dice que todos somos pecadores, todos hemos quebrantado al menos un mandamiento de la ley. Y la Biblia dice que el que quebranta un mandamiento ya se hace transgresor de toda la ley. Y Dios dice en la Escritura que es santo, santo, santo. Ahorita hablábamos y cantábamos acerca del amor, pero solamente hay un atributo que se repite 3 veces en la Escritura y es la santidad. No dice Dios es amor, 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 misericordioso, 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 sino que Dios es santo, santo, santo. Esa misma santidad impide que nosotros los pecadores vamos a su presencia. Pero Dios en su amor envió a su Hijo a morir por nuestros pecados. Arrepiéntase de sus pecados, confíe en Él. Él murió por usted, pero resucitó al tercer día. Y hoy le extiende la invitación para que usted se arrepienta, confíe en Cristo como su único y suficiente Salvador. A los hermanos que ya hemos creído en el Señor Jesucristo, valoremos la palabra del Señor como lo que verdaderamente es y no nos dejemos llevar
por el rencor, no que no imitemos a los tiros cuando pasamos por encima de los demás y no deseemos las cosas sin medida. Todo hagámoslo como dijo el Señor Jesucristo: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el profeta Amós. Gracias por estos profetas, Señor, que se les llama comúnmente profetas menores, porque no escribieron mucho, pero sabemos que sigue siendo mensajes poderosos, Señor, porque estaban llevando tu palabra. Gracias, Padre Celestial, que tu buen espíritu, Señor, nos guarde de rencor, que tu buen espíritu, Señor, nos guarde de codicia, que tu buen espíritu, Padre Celestial, nos ayude a amar tu palabra, a buscar tu palabra, Señor, a darle el valor que realmente tiene y a meditar en ella, Señor, de día y de noche. Padre, muchísimas gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. En tus manos encomendamos esta semana que empieza, Señor. Muchas gracias, Padre bueno, en nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.